Lo dicho, elecciones porteñas, elecciones para concejales, legisladores le llaman ellos en la ciudad de Buenos Aires, y ganó el candidato de Javier Milei, el vocero presidencial Adorni, 30% de los votos, pero vamos a dejar que nos cuente un poquito las primeras lecturas, el primer análisis a cargo del politólogo profe de la Universidad de Villa María, Jorge Foa Torres. Buen día, ¿cómo estás? Hola Sergio, equipo, audiencia, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te adelantamos un par de días porque bueno, esto ocurrió ayer y merecía algunos conceptos tuyos. ¿Qué es lo primero que te deja? Bueno, lo primero me parece más importante, Sergio, es la baja concurrencia a votar, ¿no? Votó un poquito más de la mitad de todo el electorado que estaba en condiciones de asistir a votar. 53%, sí. Así es. Eso implica, con respecto a elecciones similares o iguales, digamos, para legisladores de otros años, una caída en la cantidad de asistencia entre un 20, un 25, un 18%. Totalmente. En la última el 77%, en la anterior el 73%, hasta el 80% ha ido a votar por legisladores porteños. Claro, eso es notable, ¿no? Me parece que la primera lectura tiene que ir por ahí, porque es algo también que se ha verificado en las elecciones provinciales también del domingo pasado, en Jujuy, en Salta, en San Luis, en Chaco, también una caída en esa... Y ahí me parece que hay una cuestión para leer, que es la falta de interés, la falta de ganas, la falta de algo que movilice a la población para ir a votar, ¿no? Y eso me parece que es un primer dato, porque ni el PRO ni el kirchnerismo están logrando que la gente vaya a votar, pero tampoco la Libertad Avanza, ¿no? Tampoco es que la Libertad Avanza está enamorando al electorado, y de ese modo el electorado se vuelca significativamente a las urnas y a decir, bueno, este proceso político tengo ganas de estar, de votar, de participar. Por otro lado, me parece que otra lectura significativa es que la Libertad Avanza sostiene ese núcleo duro, ¿no? que vemos en las encuestas y que es inconmovible, prácticamente pase lo que pase, ¿no? Más allá de las declaraciones o agravios o violencias del presidente, de su entorno, de la causa cripto, de haber vuelto al Fondo Monetario Internacional y que Argentina haya vuelto a tomar más deuda con ese ente de última instancia. Todo eso es inconmovible para el núcleo duro de la Libertad Avanza, ¿no? Son prácticamente la misma cantidad de votantes que obtuvieron en la primera vuelta electoral cuando Milei le ganó a Bullrich. Así es. A eso es el que le llamas el núcleo duro. Esos no vinieron por una segunda vuelta que tenían que decidirse entre Massa o... No, esos vinieron, esos están siempre. Esos están siempre, ahí me parece que también entre la primera cuestión que hablamos, la baja asistencia y este núcleo duro de la Libertad Avanza, yo creo que hay una traslación de un clivaje que todavía no se está efectivizando del todo, no está teniendo todos los efectos que uno pensaría, que es del clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo, que fue el dominante en los últimos 20 años, a la tentativa de que haya un clivaje mileísmo-antimileísmo. Me parece que eso todavía no termina de cuajar por el hecho de que no genera la voluntad suficiente de la gente, ya sea para ir a votar a favor o en contra, ¿no? Y en todo esto me parece que el gran derrotado es el PRO, que evidentemente se diluye como identidad política frente al crecimiento de la Libertad Avanza.
Mauricio Macri fue quien llevó adelante la campaña en primera persona junto con Silvia Los Penato, no solo en los programas de televisión, sino en las recorridas de la candidata del PRO, y a pesar de eso sacó menos de la mitad o un poquito más de la mitad de los votos que obtuvo Adorni, ¿no? Entonces, me parece que ahí se abre un interrogante en torno del PRO, sobre todo de qué manera intentará o no una alianza con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos. Ayer en una entrevista que dio Mauricio Macri a última hora dejó abierta la puerta para un acuerdo, no la cerró. Uh-huh. Ahí me parece que también eso es muy relevante por el hecho de que el PRO ha sido una referencia en los últimos 20 años como expresión política, como partido, como parte de coaliciones, y hoy realmente se ve disuelta como identidad, prácticamente no pudiendo diferenciarse de una manera consistente respecto de La Libertad Avanza como para tener su propio electorado, ¿no? Uh-huh. Digamos que La Libertad Avanza consiguió 11 de las bancas que estaban en juego, Unión por la Patria 10 y el PRO 5. Así es. Y decir que, bueno, la primera minoría, la mayor cantidad de bancas, sigue estando en poder de Unión por la Patria, que tiene 20, La Libertad Avanza tiene 14 y el PRO tiene 11, con lo cual le resultan absolutamente necesarios esos 11 votos a Jorge Macri para poder gobernar. Claro, y ahí me parece muy interesante también señalar cómo viene creciendo la expresión peronista o Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires. También había algunos gráficos que circulaban en internet ayer, mapas en donde se veía a lo largo de todas estas elecciones de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, como de un mapa totalmente amarillo se pasó a un mapa mitad violeta, uh-huh, mitad celeste, ¿no? Como el celeste ha ido creciendo de abajo para arriba, del sur al norte, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, recordemos que Filmus, que fue uno de los candidatos más fuertes, que estuvo ya hace años, pero 2 veces candidato, en una de las oportunidades arañó el 20% y en la otra sacó el 21%. Claro, ha sido un buen porcentaje, sin embargo las expectativas eran de que Santoro gane. Uh-huh. Muchas de las encuestas desde hace semanas venían dando esa anticipación. Me parece que hay ahí una cuestión de que el peronismo no está enamorando, o el peronismo kirchnerista, como se le quiera llamar, no está movilizando, volver, digamos, al primer punto, ¿no? Me parece que ahí hay una anomia muy grande, que tampoco el peronismo se está forjando, se está constituyendo como hoy en día, ¿no? Como una opción de futuro. Lo hemos visto también en las elecciones de Salta y Jujuy, en donde el PJ hizo elecciones muy malas frente a oficialismos provinciales, igual en San Luis, en Chaco. Me parece que ahí es urgente una renovación, ¿no? También charlábamos en la columna de la semana pasada, Sergio, esta pregunta de si Santoro podía ser un dirigente ahí que pueda terciar o que pueda hacer un cuarto en esta interna del PJ bonaerense entre Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, y yo creo que con estos resultados me parece muy difícil que lo logre. Me parece que no son resultados que lo puedan catapultar a ese lugar, a esa instancia de poder disputar esa otra interna, ¿no? Uh-huh. Y ahí me parece que, bueno, ni el PRO ni el kirchnerismo están apareciendo como opciones de futuro, y La Libertad Avanza con no tantos votos, con un porcentaje que responde al núcleo duro sin estar ampliando significativamente en ese punto, sí implica una opción de futuro. Bien, lo vamos a dejar para el jueves, pero le voy a dejar picando una para que analicemos el jueves. ¿Están dadas las
¿están dadas las condiciones para que aparezca algo nuevo que intente capitalizar ese 47% que no sabe para qué ir a votar? Lo dejo ahí. Pensemos. Dale. Sí, gran pregunta, gran pregunta. Abrazo enorme, gracias por esta ayudita para entrarle a un tema para el cual usted tiene muchísimo más conocimiento. Gracias, profe. Por favor, Sergio, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo.